Absolutamente. Aquí está una versión expandida y detallada del guión del vídeo, manteniendo el tono coloquial, el estilo y el formato original, y apuntando a unas 3000 palabras. *** intro música animada y gráfica de bienvenida, ***. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. De verdad, este es un vídeo que llevo meses planeando, dando vueltas a la idea, porque me parece un tema que, aunque a veces nos da un poco de vergüenza admitirlo, nos concierne a todos. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga, los secretos íntimos y lo que realmente pasa detrás de puertas cerradas, específicamente en casa. No estoy hablando de chismes jugosos sobre vecinos, aunque eso sería entretenido, no vamos a mentir, sino más bien de esos pequeños detalles, esos momentos, esas dinámicas que definen la vida familiar y la hacen, única. Todos tenemos una idea de cómo debería ser la vida familiar perfecta, alimentada por películas, programas de televisión, redes sociales, ya saben, toda esa imagen edulcorada. Pero la verdad es que la vida real es mucho más complicada, mucho más desordenada y a menudo, mucho más divertida, y a veces frustrante, de lo que jamás podríamos imaginar. Hoy vamos a explorar esos rincones oscuros y luminosos de la vida doméstica, esos momentos de vulnerabilidad, esos secretos a voces que todos compartimos pero de los que raramente hablamos abiertamente. Vamos a hablar de las pequeñas mentiras que contamos para evitar conflictos, y las grandes también, seamos sinceros, de las peculiaridades que amamos y odiamos con toda nuestra alma, de nuestros seres queridos, de las batallas secretas que libramos contra la pereza, la procrastinación y la montaña de ropa sucia que parece reproducirse sola en la silla del dormitorio. Este no es un vídeo de juicio para nada. No estoy aquí para señalar con el dedo o para decirles cómo deberían estar haciendo las cosas. Más bien, mi objetivo es crear un espacio seguro y honesto donde podamos compartir nuestras experiencias, reírnos de nuestros errores y, tal vez, sentirnos un poco menos solos en nuestra propia locura doméstica. Porque, aceptémoslo, todos tenemos nuestra propia dosis de locura. Así que prepárense para un viaje revelador. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse, es gratis, y me ayuda un montón, y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar. Pónganse cómodos, que esto va para largo. *** transición con música suave y ***. Bien, vamos a sumergirnos en la piscina de la vida doméstica y explorar algunos de esos secretos íntimos que todos guardamos. Empecemos por algo universal, la competencia silenciosa. ¿Alguna vez han notado cómo, incluso en las familias más amorosas, siempre hay un poquito de competencia, ya sea por quien hace el mejor pastel, quien tiene el jardín más bonito, quien tiene la carrera profesional más impresionante o incluso quien es el hijo favorito de la abuela? No es que lo digamos en voz alta, por supuesto. Normalmente lo disfrazamos de cumplidos y apoyo con frases como «qué bien te ha quedado el pastel, María», aunque el mío lleva un ingrediente secreto que lo hace especial, o «felicidades por tu ascenso, Juan», aunque yo estoy pensando en emprender mi propio negocio y ser mi propio jefe. En el fondo a veces sentimos esa pequeña punzada de querer ser el mejor. Es algo humano, creo, una necesidad de validación y reconocimiento. Pero es un secreto que rara vez admitimos, porque nos sentiríamos culpables o egoístas. Y hablando de admitir cosas, ¿cuántos de nosotros hemos fingido estar de acuerdo con algo solo para evitar una discusión? Levantemos la mano, no los veo. Sí, yo también soy culpable. A veces es más fácil asentir y sonreír que enfrentarse a una acalorada discusión sobre la decoración navideña, luces blancas o de colores, el volumen de la televisión, él quiere ver deportes y ella la telenovela, o la forma correcta de cargar el lavavajillas, platos boca abajo o boca arriba, esa es la cuestión. El problema es que estas pequeñas mentiras blancas pueden acumularse con el tiempo y crear una distancia emocional entre nosotros y nuestros seres queridos. Es como construir un muro ladrillo a ladrillo con cada sí, cariño, que en realidad es un no, estoy harto. Luego está el tema de las tareas compartidas, que nunca se comparten realmente. Todos sabemos cómo funciona, se supone que todos en la casa contribuyen, pero al final, una persona termina haciendo la mayor parte del trabajo. Ya sea lavar los platos, limpiar el baño, sacar la basura, hacer la compra o planchar la ropa, siempre hay alguien que se siente un poco más responsable que los demás.
Y por supuesto, esa persona a menudo se siente resentida, aunque rara vez lo exprese abiertamente. En su lugar, opta por suspiros dramáticos mientras limpia, o comentarios pasivo-agresivos sobre la montaña de platos sucios que, curioso, los platos no se lavan solos. La comunicación abierta y honesta es la clave aquí, pero a menudo es más fácil, y menos confrontacional simplemente seguir adelante y hacerlo uno mismo, aunque por dentro estemos gritando. Otro secreto íntimo común es la existencia de territorios personales en la casa. Todos tenemos ese rincón especial donde nos sentimos seguros y cómodos, ya sea nuestro sillón favorito, nuestro lado de la cama, y hay de aquel que se atreva a invadirlo, nuestro escritorio en la oficina en casa o incluso un estante específico en la nevera. Y nos ponemos realmente defensivos si alguien invade ese territorio sin nuestro permiso. Es como si estuvieran invadiendo nuestra privacidad. No lo decimos en voz alta, claro, pero internamente estamos diciendo: aléjate de mi sillón, es mío. No toques mis cosas. Este es mi espacio sagrado. Es una necesidad de tener un lugar que sintamos como propio, un refugio en medio del caos familiar. Pasemos ahora al tema de las pequeñas indulgencias culpables. Todos tenemos esos pequeños vicios secretos que disfrutamos a escondidas, ya sea comer una tableta entera de chocolate en el baño para que nadie nos vea, ver reality shows basura cuando todos están durmiendo, placeres inconfesables. O comprar cosas innecesarias en línea cuando se supone que estamos ahorrando dinero, esa blusa en rebajas era irresistible. No son cosas terribles, pero a menudo nos sentimos un poco avergonzados de admitirlas. Es como si estuviéramos admitiendo que no somos perfectos, que tenemos debilidades y que necesitamos un poco de placer en nuestras vidas. Un escape de la rutina, una pequeña recompensa por sobrevivir al día a día. Y hablando de imperfecciones, ¿cuántos de nosotros hemos fantaseado con tener una vida completamente diferente? No es que no amemos a nuestras familias o a nuestras vidas, pero a veces nos preguntamos cómo sería ser solteros y viajar por el mundo, vivir en otro país y aprender un nuevo idioma, tener una carrera diferente y dedicarnos a nuestra pasión, o simplemente tener más tiempo para nosotros mismos y dedicarnos a nuestros hobbies. Estos pensamientos son completamente normales, pero a menudo nos sentimos culpables por tenerlos. Es como si estuviéramos traicionando a nuestros seres queridos al desear algo más. Pero es importante recordar que desear una vida diferente no significa que no estemos agradecidos por lo que tenemos. Ahora hablemos de un tema delicado: las críticas silenciosas. Todos tenemos cosas que nos molestan de nuestros seres queridos, ya sea su hábito de dejar la tapa del dentífrico abierta a un clásico, su manía de hablar por teléfono en voz alta como si estuvieran gritando al mundo. O su incapacidad para llegar a tiempo a cualquier lugar, siempre con retraso. No lo decimos directamente, por supuesto, porque no queremos herir sus sentimientos. En su lugar, recurrimos a miradas significativas, suspiros frustrados o comentarios sarcásticos: «Ah, qué bien, ya estamos llegando tarde otra vez». Pero en el fondo, esos pequeños resentimientos pueden acumularse y crear tensión en la relación. Es como una olla a presión que va acumulando vapor hasta que explota. Y luego está el tema del sexo. Seamos honestos, la vida sexual en la pareja a menudo cambia con el tiempo. La pasión inicial puede disminuir, el estrés de la vida diaria puede afectar el deseo, y la rutina puede apoderarse de la intimidad. No es que dejemos de amarnos, pero a veces simplemente no tenemos ganas. Y hablar de esto puede ser incómodo, especialmente si uno de los dos tiene un deseo sexual más alto que el otro. A menudo optamos por evitar el tema por completo, lo que puede llevar a sentimientos de frustración, resentimiento y aislamiento. Es como si hubiera un elefante en la habitación que nadie quiere mencionar. Otro secreto íntimo común es la lucha contra la soledad en la multitud. A veces, incluso cuando estamos rodeados de personas que nos aman, nos sentimos solos. Nos sentimos incomprendidos, desconectados y como si nadie realmente nos conociera. Esto puede ser especialmente doloroso cuando ocurre en el contexto de la familia, donde se supone que debemos sentirnos más amados y aceptados. Es como si estuviéramos atrapados en una burbuja, rodeados de gente pero incapaces de conectar realmente con nadie. Luego está la batalla constante contra la procrastinación. Todos tenemos tareas que odiamos hacer, ya sea limpiar el garaje en un agujero negro, declarar los impuestos, qué aburrimiento, o hacer ejercicio, demasiado esfuerzo.
Y todos tenemos nuestras formas secretas de evitar esas tareas, ya sea navegar sin rumbo fijo por Internet, ver vídeos de gatitos en YouTube, culpable, o simplemente dormir la siesta a la mejor excusa. Sabemos que deberíamos estar haciendo otra cosa, pero simplemente no podemos reunir la motivación para hacerlo. Es como si hubiera una fuerza invisible que nos impide ponernos manos a la obra. Y hablando de falta de motivación, ¿cuántos de nosotros hemos fingido estar enfermos para evitar ir al trabajo o a un evento social? Levantemos la mano de nuevo, no los veo. Sí, yo también lo he hecho. A veces simplemente necesitamos un día libre para recargar las baterías, para estar solos y para no tener que interactuar con nadie. No es que estemos realmente enfermos, pero necesitamos un día para nosotros. Un día de desconexión total, sin responsabilidades ni obligaciones. Otro secreto íntimo es la envidia silenciosa. A veces vemos a otras familias y pensamos que sus vidas son perfectas. Pensamos que tienen casas más grandes, coches más bonitos, hijos más exitosos y relaciones más felices. Y sentimos una punzada de envidia. No es que deseemos que les vaya mal, pero desearíamos tener lo que ellos tienen. Es importante recordar que las redes sociales solo muestran una pequeña parte de la vida de las personas, y que todos tienen sus propios problemas y desafíos. Nadie tiene una vida perfecta, aunque lo parezca. Luego está la cuestión de los favoritos en la familia. No es que lo digamos en voz alta, pero a menudo tenemos un hijo, un nieto o un sobrino al que sentimos una conexión especial. No es que amemos menos a los demás, pero simplemente sentimos una afinidad particular por esa persona. Este es un tema delicado, porque puede llevar a sentimientos de celos y resentimiento entre los miembros de la familia. Es importante ser conscientes de esto y tratar de ser justos con todos. Y hablando de temas delicados, ¿cuántos de nosotros hemos revisado el teléfono o el correo electrónico de nuestra pareja sin su permiso? No es algo de lo que estemos orgullosos, pero a veces sentimos la tentación de hacerlo. Ya sea por celos, desconfianza o simple curiosidad, sentimos la necesidad de saber qué está pasando en sus vidas. Es una violación de la privacidad, por supuesto, y puede dañar seriamente la relación. La confianza es la base de cualquier relación, y revisando el teléfono de tu pareja estás demostrando que no confías en ella. Luego está la cuestión de las mentiras piadosas que contamos a nuestros hijos. Ya sea sobre Papá Noel, el conejo de Pascua o el hada de los dientes, todos hemos inventado historias para hacer felices a nuestros hijos. Sabemos que eventualmente descubrirán la verdad, pero queremos mantener la magia viva el mayor tiempo posible. Es una forma de proteger su inocencia y de crear recuerdos felices. Y finalmente uno de los secretos más íntimos de todos, el miedo a no ser lo suficientemente buenos. Todos tenemos momentos en los que dudamos de nosotros mismos, en los que nos preguntamos si estamos haciendo lo suficiente, si somos buenos padres, buenos cónyuges, buenos amigos. Sentimos que no estamos a la altura de las expectativas, ya sean nuestras propias expectativas o las de los demás. Este miedo puede ser paralizante y puede impedirnos alcanzar nuestro máximo potencial. Es importante recordar que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de esos errores y seguir adelante. En resumen, la vida doméstica está llena de secretos íntimos. Desde la competencia silenciosa hasta las pequeñas indulgencias culpables, todos tenemos cosas que guardamos para nosotros mismos. No es que estemos tratando de ser deshonestos, pero a veces simplemente es más fácil evitar la confrontación, proteger nuestros sentimientos o mantener una cierta imagen. Lo importante es recordar que no estamos solos. Todos luchamos con las mismas cosas, y todos tenemos nuestros propios secretos. La clave es ser honestos con nosotros mismos, ser compasivos con los demás y tratar de comunicarnos abierta y honestamente con nuestros seres queridos. Y reírnos un poco de nosotros mismos, que la vida es demasiado corta para tomárnosla tan en serio. ***, transición con música suave ***. Y ahora que hemos explorado algunos de los secretos íntimos de la vida doméstica, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje. Espero que este vídeo les haya hecho reír, reflexionar y tal vez incluso sentirse un poco menos solos. Recuerden, todos estamos en esto juntos. No hay una familia perfecta, y todos tenemos nuestros propios problemas y desafíos. Lo importante es amarnos unos a otros, apoyarnos mutuamente y tratar de hacer lo mejor que podamos.
Y por supuesto suscribirse a mi canal para más contenido como este. Me encantaría saber cuáles son sus pensamientos sobre este tema. ¿Cuáles son algunos de sus propios secretos íntimos? ¿Hay algo de lo que he hablado hoy que les haya resonado? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y responderles. Compartan sus experiencias, que esto es una comunidad. Y antes de que se vayan, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se sientan identificados. 2. Y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas ideas en mente, así que estén atentos. Gracias de nuevo por ver este vídeo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo. Adiós. ***** Outro, música animada y gráfica de despedida, *****.